Bienvenidos a la solución del problema 15.235 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la novena edición, la parte de dinámica, y el problema dice así. Un disco de 120 milímetros de radio gira a la razón constante ω2 de 5 radianes por segundo, con respecto al brazo AB, el cual gira a su vez a la razón constante de 3 radianes por segundo. Para la posición que se muestra, determine la velocidad y la aceleración del punto C. Para este problema vamos a utilizar el concepto de movimiento plano de una partícula relativa a un sistema de referencia en rotación. Y también vamos a utilizar el concepto de la aceleración de Coriolis. Muy bien. Entonces, para comenzar vamos a escribir aquí a un ladito los datos que tenemos. Tenemos a la velocidad angular 1 y a la velocidad angular 2. Ambos términos o ambas magnitudes son constantes, ¿sí? Eso va a ser muy importante para lo que va a seguir en el cálculo de la aceleración. Vamos a identificar estos dos sistemas. Tenemos el sistema de referencia AXYZ, el cual es fijo, el que está apoyado o unido al brazo. Y tenemos al sistema de referencia en rotación, el sistema BXYZ, el cual está unido a ese disco. Y ese es el disco o el sistema de movimiento relativo. Entonces, la velocidad de ese punto C en el disco se puede definir como la suma de dos vectores. La velocidad de un punto C que pertenece al sistema de referencia fijo, ¿sí? Y que coincide con ese punto C, el cual queremos estudiar, y la velocidad del punto C, del cual queremos estudiar, con respecto al origen del sistema de refere'ncia en movimiento o en rotación, o sea, ese sistema BXYZ, el que está unido al disco. Muy bien, pero ¿quién es ese B sub C'? O sea, la velocidad del punto C, que coincide con ese punto C que queremos estudiar, pero que pertenece al sistema de referencia fijo. Ese vector va a ser igual a la multiplicación vectorial, al producto cruz, entre la velocidad angular 1, o sea, la velocidad angular del sistema de rotación del sistema fijo, la velocidad angular del brazo, que en ese momento va hacia arriba, o sea, en la dirección J, y al vector de posición de ese punto C con respecto al punto A. Muy bien, que está marcado así. Y que podemos dividirlo utilizando la geometría que nos están dando allí, ¿no? Ese vector azul puede ser dividido en dos componentes, una que baja en J, que es 140 milímetros en J, y luego la parte I, que sería la suma de esos 75 milímetros más los 120 milímetros del radio del disco, lo que nos daría este vector menos 140J más 195I. Entonces, si traigo estos dos vectores para aplicar el producto vectorial, producto cruz, me da que la velocidad sub C' es igual a menos 585 dirigida en K, como se muestra aquí en la pantalla. O sea, gráficamente es espectacular porque podemos saber cómo se orientan estos vectores, ¿no? Luego, la velocidad del punto C con respecto al origen del sistema de referencia en movimiento, o ese disco que está en rotación, va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de la velocidad angular del disco, que es esa ω2, que apunta en este momento en la dirección K. Y luego tenemos al vector de posición de que va desde B hasta C, que es simplemente el radio del disco en la dirección I. Ahora, si me traigo estos dos vectores y hago el producto cruz, me va a dar que la velocidad del punto C, de ese que quiero estudiar, con respecto al sistema de referencia en movimiento, o sea, la rotación del disco, va a ser igual a 600 en la dirección J positivo. Entonces, la velocidad de C, la velocidad absoluta de C, va a ser la suma de esos dos vectores que acabamos de encontrar, y lo que simplemente hacemos es sumar esas dos cantidades. Y por supuesto, como están en direcciones diferentes, me va a quedar de esa misma manera. O sea que la velocidad de C es igual a 600J menos 585K milímetros por segundo. Pueden encontrarlo o pueden usar metros por segundo. Lo único que tienen que hacer es el cambio de milímetros a metros para esa condición, si quisieran hacerlo. Ahora, con respecto al cálculo de la aceleración de ese punto C, utilizando el mismo concepto del movimiento plano, bueno, del movimiento de una partícula, había dicho plano, pero en realidad es una partícula relativa al sistema de referencia en rotación, y además utilizando el concepto de la aceleración de Coriolis, la aceleración absoluta del punto C va a estar conformada por tres vectores. Tengo a la aceleración de ese punto C, que coincide con el punto C de estudio, pero que pertenece al sistema de referencia fijo, más la aceleración de un punto C, de ese punto C de estudio con respecto al sistema de referencia en movimiento, o sea, el BXYZ, y ese otro término, el último término, ARC, es la aceleración de Coriolis. Entonces, vamos a buscar cada uno de ellos. Entonces, en este caso, la aceleración C', ¿verdad?, que está basada en el sistema de referencia fijo, va a pasar simplemente
van a ser dos componentes. El primer término que aparece allí como alfa 1 cruz el vector de posición de C con respecto de A, eso es equivalente a la aceleración tangencial de ese punto vista por un observador parado en A, ¿sí? Pero en este caso, como la magnitud de la velocidad angular es cero, o sea, es constante, perdón, entonces no va a existir una magnitud como tal de la aceleración angular porque es cero, la derivada de esa constante es cero, ¿sí? Ahora, lo único que me queda en este caso es el triple producto vectorial que se traduce en una aceleración normal, como vista por ese observador parado en A, ¿sí? Ahora, cuando voy a operar con este triple producto vectorial, algunas personas también lo llaman, yo lo he llamado doble producto vectorial, nos damos cuenta de que los dos últimos términos, omega sub 1 cruz el vector de posición de C con respecto de A, ya lo calculamos, ¿sí? Y corresponde a la velocidad sub C'. Entonces, lo único que tengo que hacer es primero, bueno, vamos a marcar estos vectores en la figura. O sea, ¿quién es mi omega 1? Ya lo habíamos dicho, es un vector que va hacia arriba en J y tiene una magnitud de 3. Y tengo ya el vector velocidad sub C', que ya lo calculé, que es menos 585K. Y lo que hacemos es simplemente aplicar el producto vectorial aquí, lo que me dice que la aceleración de C va en I, sentido negativo, y es de 1755, en este caso milímetros sobre segundos cuadrados. No estoy escribiendo las unidades porque quiero ahorrar espacio, pero sí las voy a escribir al final. Luego, la aceleración de C con respecto al origen del sistema de referencia de movimiento va a ser igual, va a tener la misma forma que la aceleración sub C', pero en este caso vamos a utilizar los movimientos angulares del disco, en este caso omega 2 y alfa 2. Como el caso anterior, como omega 2 la magnitud es constante, entonces no va a existir este término, no va a existir esta aceleración 2, aceleración angular 2, porque sencillamente vale 0, ¿sí? Ahora, igual que en otro caso, los dos últimos términos del triple producto vectorial ya lo había calculado anteriormente y corresponde a la velocidad de C con respecto al sistema de referencia en movimiento. Y lo que hago entonces es, bueno, vamos a dibujarlo acá. Y tengo acá que, nuevamente, esa omega 2 apunta en K saliendo desde el disco y la magnitud es de 5. Y luego tenemos el vector velocidad de C con respecto al sistema de referencia en rotación. Y lo que hago es extraerme esos dos vectores, aplico el producto vectorial acá y me da que la aceleración de C con respecto al sistema de referencia en rotación es igual a menos 3000 I, también en milímetros sobre segundos al cuadrado. Finalmente tenemos a la aceleración de Coriolis, que se define como 2 veces la multiplicación vectorial de omega 1 por la velocidad de C con respecto de F, ¿sí? Y aquí date cuenta que estamos como que combinando el movimiento como lo ve un observador parado en B, que es el sistema de referencia de movimiento, y un observador parado en A. O sea, ahí combinamos los dos movimientos, ¿sí? En las dos fórmulas anteriores, o era todo dedicado a ser trabajado con el sistema de referencia fijo, por ejemplo, en el caso de A sub C', o era todo dedicado o trabajado con el sistema de referencia móvil, como es el caso de A sub CF, pero en este caso es la combinación de ambos movimientos, ¿no? Entonces tenemos la velocidad angular 1, que ya la sabíamos, tenemos la velocidad de C con respecto de F, que también ya lo habíamos calculado, y lo que hacemos es este producto vectorial. Pero como ambos vectores son paralelos o van en la misma dirección, entonces el producto vectorial es nulo. Lo que queda entonces que la aceleración absoluta del punto C es la suma de dos valores resultantes que ya tenemos calculados y que nos da entonces menos 4755 en I, milímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para finalizar, voy a traer la figura al medio y voy a escribir los vectores resultantes de lo que nos están pidiendo, que es la velocidad absoluta y la aceleración absoluta del punto C. Y allí lo tenemos.